Sarnoff Andrei Mednik nació el 27 de enero de 1928 y murió el 10 de abril de 2015. Fue pionero en el estudio longitudinal prospectivo de alto riesgo para investigar la etiología, que significa las causas de la psicopatología o los trastornos mentales. Su énfasis estaba en la esquizofrenia, pero también hizo contribuciones significativas al estudio de la creatividad, la psicopatía, el alcoholismo y el suicidio en la esquizofrenia. Era profesor emérito en la Universidad del Sur de California, donde había sido profesor titular desde principios de los 70 y permaneció muy activo en sus 80. Mednik fue el primer científico en revisar la base genética de los trastornos mentales, luego de la reacción violenta contra la genética después de la era de la eugenesia. Recibió el premio Joseph Zubin en 1996. Recibió su doctorado en la Universidad de Northwestern, donde fue alumno de Benton J. Underwood. Mednik comenzó su carrera como profesor en la Universidad de Harvard. Luego ocupó un puesto en la Universidad de Michigan, donde fue mejor conocido por sus experimentos de aprendizaje verbal y otros estudios transversales, y por su teorización sobre la creatividad, psicopatía y esquizofrenia. Fue en la Universidad de Michigan donde comenzó a cuestionar su propia metodología de estudios transversales, que era la metodología popular en ese momento, y a desarrollar su justificación para el estudio de alto riesgo. Una de sus mayores contribuciones al campo de la psicología y psiquiatría. Señaló que muchos de los hallazgos de las diferencias entre los adultos esquizofrénicos y los controles normales que se publicaron en ese momento no se replicaron. Cada estudio tendía a utilizar muestras de control disponibles de convivencia, pero como eran los familiares de personas hospitalizadas con esquizofrenia y por lo tanto fue el resultado de individuos que sufrían los efectos de una vida de esquizofrenia. Los elementos que afectaron el resultado de estos estudios fueron la mala alimentación, los efectos secundarios de los medicamentos y los efectos psicosociales de la hospitalización, todos los cuales se asociaron con vivir con esquizofrenia, pero que no fueron de importancia etiológica, sino más bien epifenoménica. Aunque el trabajo de Mednik fue celebrado a principios de los 60 y él continuó obteniendo fondos del Instituto Nacional de Salud Mental, decidió tomar un gran riesgo ahorrando su dinero del NIMH para lanzar un estudio longitudinal prospectivo que sería tan difícil y costoso que sus colegas en ese momento pensaron que era quimérico. Él, junto con su alumno Thomas McNeill, propuso en una monografía clásica estudiar a los personajes con riesgo de esquizofrenia antes de enfermarse, mediante el estudio de los hijos de mujeres con esquizofrenia, que tienen 16 veces más probabilidades de desarrollar esquizofrenia. Mientras estaba en la Universidad de Michigan, estableció un estudio en Dinamarca, a través de un instituto que él mismo ayudó a crear, para usar el Registro Central de Salud Mental, registro de adopción, registro de defunción y varios medios para rastrear sujetos a través de generaciones. Además, al tratarse de una población homogénea y estable, es fácil rastrear los sujetos a lo largo del tiempo. Su estudio, lejos de ser quimérico, condujo a una serie de descubrimientos críticos en el campo. El concepto de creatividad se ha venido transformando con el tiempo, desde considerarse un resultado de la intervención divina durante la antigüedad a convertirse en un aspecto sublime de la genialidad humana en el siglo XIX. Sin embargo, fue hasta el siglo XX que surgió el interés por estudiar el proceso creativo como un rasgo biológico más de los humanos. Actualmente, la ciencia y sus herramientas de investigación permiten examinar la habilidad creativa como cualquier otro proceso cognitivo, que requiere el concurso de otras habilidades cognitivas como la memoria de trabajo, la planificación o la flexibilidad. Esta perspectiva ha facilitado fragmentar la creatividad en habilidades cognitivas específicas que pueden medirse independientemente de manera empírica. Un área que se ha asociado con el nivel de creatividad individual es la memoria semántica, la cual no solamente facilita la capacidad de recordar el sentido y significado de los conceptos, sino también la flexibilidad, la fluidez y la originalidad que estos reflejan, lo que nos da como resultado productos lingüísticos de alto orden, como la ironía, el humor y las metáforas. Para conseguir esos productos lingüísticos de alto orden, el sistema del lenguaje debe procesar y tener acceso a múltiples significados alternos para cualquier término determinado, incluyendo aquellos que no están muy próximos o cuya relación es poco común. De esta forma, la creatividad semántica se produce al asociar conceptos que aparentemente no están relacionados o son distantes, y al hacerlo se crea una expresión lingüística con sentido. Este conjunto de asociaciones forma una red de memoria semántica, cuya estructura parece influir en el nivel de creatividad personal. En la década de 1960, el investigador Mednik definió el proceso creativo como una combinación de asociaciones remotas en un resultado novedoso y pertinente. Por ello, supuso que la red de memoria semántica en las personas creativas
Tiene una jerarquía de asociación horizontal o flat en inglés, que les permite asociar un concepto con términos más distantes. Por ejemplo, el concepto de taza asociado con porcelana o con caliente. En contraste, la estructura jerárquica de asociación en los individuos menos creativos posiblemente es más pronunciada o más vertical, en inglés steep, lo que limita su elección a términos más próximos, como por ejemplo plato o cuchara en el mismo ejemplo. A partir de esta definición, otros investigadores han inferido que cuantos más elementos puedan recordarse durante el proceso de creatividad semántica, más probabilidades habrá de generar asociaciones o soluciones poco comunes, y mayor será el depósito de ideas novedosas de dónde escoger. Tal noción de exploración en la memoria incluso se ha comparado con el algoritmo de búsqueda utilizado por Google. Para examinar su teoría, el propio Mednick desarrolló una prueba de asociación remota, llamada Remote Association Test o RAT, en la que se presenta a los sujetos un trío de palabras con apariencia inconexas, como por ejemplo cheddar, suizo y pastel, y se les pide encontrar una cuarta palabra que se relacione con ellas, como queso. Esta prueba se ha usado empíricamente para investigar la creatividad semántica, pese a que algunos especialistas piensan que más que medir el pensamiento divergente, el cual es un proceso de ideas que genera un amplio rango de soluciones ante un estímulo. Considerado la marca de la habilidad creativa, la RAT indica más bien el pensamiento convergente, que es un proceso deductivo con reglas sistemáticas para llegar a una única solución correcta. En conclusión, podemos resumir que Menning en 1962, con su teoría asociacionista, postula que el proceso creativo es visto como una asociación de elementos con alguna utilidad y cuanto más distantes sean los elementos que conforman esta asociación, más creativo será el producto. Algunas de sus ideas fueron la ley de la continuidad, postula que las ideas que se han experimentado juntas tienden a aparecer juntas en nuestra mente. Y la segunda ley fue la ley de semejanza. Por su parte, sostiene que los contenidos psíquicos que tienen similitud tienden a manifestarse juntos en nuestro pensamiento. Y también que en 1962 Sarnoff-Mednick publicó su teoría asociativa del proceso creativo, en la que defendía que el pensamiento creativo era el proceso por el cual elementos dispares se unen en nuevas combinaciones para elaborar una propuesta útil para el individuo o la sociedad. En resumen, desde la perspectiva del asociacionismo, el pensamiento creativo es el resultado de un proceso mental en el que los elementos dispares se unen de manera novedosa, dando como resultado una propuesta útil al individuo o al entorno, o resolviendo algún problema. Según los asociacionistas, las ideas conducen sucesivamente a otras ideas y este continuo de conexiones constituiría el funcionamiento general de la mente. Desde esta perspectiva, cualquier teoría asociativa sobre la creatividad se centrará en analizar las formas en que se pueden generar dichas ideas y en cómo estas ideas se vinculan entre sí en nuestra mente. En la actualidad, hay consenso en cuanto a que ampliar el número de opciones o de elementos para que se puedan generar gran variedad de asociaciones. Facilita la creatividad. De hecho, muchas de las teorías actuales de la creatividad sitúan la clave del proceso creativo precisamente en la asociación de ideas que propuso Mednick.